Ahora el público no va al teatro ni al cine, sino que lo ve todo en pantallas pequeñas y muy especialmente en las del móvil. Ese aditamento cada vez más imprescindible hasta el punto de que mucha gente, si lo perdiera, no podría entrar en casa. Ya hay gente que, en fin, ya las hay, ya hay casas que no tienen llave, sino una clave digital. Sostengo que no merece la pena ver Los Simpsons a partir de la 13ª temporada. Sin embargo, podemos rescatar una de sus habituales profecías sobre la deriva de la sociedad en el 5º capítulo de la 14ª. Ya, bueno, la 14ª, pero ese capítulo ya se había estado preparando, ya se había estado fraguando y produciendo para emitirlo en la 13ª. Me refiero al capítulo Helter Skelter, con guión de Brian Pollack y Mert Rich, emitido en 2002, mucho antes del nacimiento de TikTok en 2016. En el capítulo, que de alguna manera firma el acta de defunción de la serie, porque es el último que sigue el método de coloreado tradicional, presenta a la familia descubriendo que ya no se puede ver televisión, que ya no hay nada que merezca la pena. Como digo, en ese tiempo ni los propios Simpsons. No merecía la pena ver ni los Simpsons. Deciden, entonces, ver a Homer bebiendo de la manguera. Y recrean la película El regador regado, de Louis Lumière de 1895, aunque también hay una versión de 1896, que a su vez venía del uso en la linterna mágica de una tira cómica de Hermann Vogel. El exceso de medios y posibilidades arrastra al público, asustado por tanta libertad, a las historias que se podían contar con las mayores limitaciones imaginables. De hecho, la libertad es una de las cosas que más miedo dan en este mundo. Y las posibilidades y tener... De hecho, tantos artistas se drogan, se suicidan, se autolesionan, porque tienen demasiadas posibilidades y demasiada libertad. Y eso es una responsabilidad, por supuesto. Bueno, pues el público que no crea también se ve asustado por recibir, por entender, por ser público. También le da miedo, ser público de tantas cosas. Hay ya un número más que voluminoso y más que grave y pesado de usuarios que pagan una suscripción a un canal de películas, a una plataforma digital en la que hay series y películas, pues ya hay un número, digamos, excesivo y que en algún momento puede superar a los usuarios, digamos, normales. Ya hay un número elevadísimo de usuarios que ven más la lista de películas que pueden ver que las propias películas y series. Que se pasan las tardes viendo el catálogo y a lo mejor viendo 5 minutos de una cosa, 5 minutos de otra. Es normal que esto cause miedo. El perder la vida en un desierto sin puertas ni ventanas ni escaleras, en un laberinto que es el desierto, en un laberinto de incontables arenas, sin saber qué es lo que merece la pena. E igualmente es una responsabilidad estar ante múltiples posibilidades de elección entre muchas alternativas y no saber cuál tomar. La libertad, sí, puede que dé miedo con razón. Y mucha gente se lanza en manos de la confortable y acogedora esclavitud, solo por no asumir esa responsabilidad. Hay quien quiere volver al gregarismo, hay quien quiere ser simplemente uno más en la manada o uno más en el rebaño. La libertad en efecto da muchísimo miedo y esto se refleja en lo que profetizan los Simpsons, en esa vuelta, a través de TikTok, entonces todavía no había nacido, del cine mudo más primitivo. Es más, la vuelta a las historias que podían contarse
con una linterna mágica. Historias que podían contarse en un rollo de papel, que cabían en un rollo de papel. Planos fijos, bailes, historias de pocos segundos, mimo. Los periodistas, y entre ellos los periodistas deportivos, son periodistas por lo mismo por lo que no son neurocirujanos, porque tienen un cociente intelectual bastante limitado. No podemos equiparar el hallazgo de lo de Pepe, un purito de Pepe Domingo Castaño, con los dibujos de neuronas de Ramón y Cajal. Sin embargo, Pepe Domingo Castaño se sorprendió y se sintió ultrajado. No entiendo nada y punto, tuiteó, cuando vio que Ibai Llanos le comía el terreno preguntando a los futbolistas qué habían comido. Pregunta que hace el tonto del pueblo en un programa de Muchachada Nui. ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? Cuyos miembros, por cierto, los miembros de Muchachada Nui, entre ellos Carlos Areces, se han vendido plenamente al cine familiar cuñado. Esto demuestra que al público no se le puede hacer ni puto caso. El público es como los alumnos que, según Quintiliano, siempre quieren oír lo mismo y no quieren aprender cosas nuevas. Si yo hiciera caso a lo que quieren mis estudiantes, cada clase a lo largo de todo el año consistiría en la explicación de que la M con la A hacen ma. No sé si hace ma o hace ma, tengo que revisar esa lección. Además, sí, no, hace ma, eso es, la M con la A hace ma. Bueno, pues eso es lo que... esa sería mi clase de todos los días. Además, tengamos en cuenta que el público no es lo que parece. En España, contra lo que creen quienes se dejan la revuelta encendida sin verla para fastidiar a los fachas de El Hormiguero y defender la escuela y la sanidad públicas, cuando lo único que hacen en realidad es aumentar su huella de carbono, esa huella de carbono de la que tanto nos habla el presidente que va en Falcon a un festival de música. A diferencia de estas patrañas y de estos mitos, que así no funcionan las cosas. La audiencia televisiva, en realidad, la mide la empresa Kantar Media a través de audímetros colocados en... o sea, se escribe como Kantar, pero con K. No sé si tendrá que ver con la cantárida, no lo sé. La mide a través de audímetros colocados en hogares que ellos consideran representativos. Es como la meritocracia, ¿verdad? ¿Qué méritos tienen los que deciden el sistema de méritos? ¿Alguien conoce un hogar que tenga un... claro, meritocracia desde el nacimiento del término, en una novela distópica, futurista? Es que la meritocracia nace como término negativo, precisamente por esto. Nace en una ficción, en la típica distopía británica, en una típica distopía inglesa. Y nace por esta idea. O sea, valoremos pero ¿quién decide los méritos? Naturalmente que la meritocracia, como práctica y no como término, viene de la China imperial, pero ahí es que se podía preguntar lo mismo. ¿Quién ha decidido que saberse de memoria las obras de Confucio es un mérito? En lugar de saber curar la tisis, en lugar de saber coser a alguien que ha perdido un brazo y dejarle todas las venas perfectamente. O sea, ¿quién ha decidido que el mérito es saberse a Confucio de memoria? Y en cuanto a las audiencias, ¿alguien conoce un hogar que tenga un audímetro en casa? ¿Alguien conoce un hogar que cuente con un audímetro? Pues tan representativos no serán estos hogares. Del mismo modo, la inteligencia de los alumnos la mide otra empresa, a base de test rarísimos de los que se deducen las informaciones que me llegan acerca de que tal o cual, en privado, por sistema Seneca, en mi caso porque trabajo en Andalucía, me llega por Seneca acerca de tal o cual alumno que tiene retraso. Tiene retraso, esa es la palabra que usan. Aunque entendemos que el Estado defiende la sutileza de decir persona con retraso en lugar de retrasado. Los poderes fácticos tienden siempre a identificar al público con quienes más vociferan, se quejan y gritan. En Andújar, por ejemplo, sí, ya estamos geolocalizando más mi trabajo. En Andújar, por ejemplo, el ayuntamiento entiende que conservará su poder siempre que colme de dinero, y a veces dinero en mano y sin justificar, a las cofradías de Semana Santa
y de romería, solo porque son el público más visible, pero es normal porque salen en procesión y romería es su trabajo, es su oficio. Bueno, trabajo no precisamente, pero bueno, es lo que hacen, salir a la calle y que los vean. Y a partir de ahí el Estado en este caso en su estamento municipal, en su estadio, en su grado municipal, pues entiende que ese es el pueblo. No, ese es el pueblo que se ve. Ese es el pueblo que se ve, no es todo el pueblo. No tienen en cuenta con esto que no constituyen la totalidad del público, en el que hay ciudadanos ateos de otras confesiones o simplemente católicos a los que no nos gustan los excesos de una romería basada en beber, en gritar, en sentirse orgulloso de nuestra identidad propia y al mismo tiempo en imitar en todo a la peregrinación del Rocío, incluso los bautizos romeros y estas cosas. Análogamente, las autoridades británicas tomaron como la voz del público y casi como la voz de Dios y lo reflejaron en leyes, porque bueno, esa es la idea, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, se hacen las leyes de acuerdo con la voz del pueblo, pues lo reflejaron en leyes, porque tomaron como la voz de Dios las quejas gazmoñas de Mary Whitehouse, que consiguió pena de prisión para un poema y la censura de infinidad de películas. Sí que en cambio, eso sí, perdió un juicio contra una obra de teatro en la que creyó ver un pene cuando se trataba de un dedo. Mary Whitehouse presenta además la enorme paradoja de que John Smith, el abogado que la asistía en sus luchas dignas de mejor causa, según ella eran literalmente, ella decía que eran para proteger a nuestro Señor, como si nuestro Señor Jesucristo necesitara lo más mínimo su puta protección de mierda. Bueno, pues no, para proteger a nuestro Señor. Bueno, pues John Smith, su abogado, resulta que era un follaniños que violó a un centenar de criaturas en varios continentes y que dejó, por lo menos, y que se sepa, el cadáver ahogado y desnudo de un menor en Zimbabue, porque obligaba a sus víctimas a nadar desnudos, como Suetonio cuenta de Tiberio en Capri. Aunque a diferencia de lo que cuenta Suetonio de Tiberio en Capri, pues también les pegaba con unas unas raquetas de ping-pong. Bueno, si Mary Whitehouse y los hombres buenos del jurado que condenó al editor del poema blasfemo que ella llevó a juicio son, como muchos poderes creen, la encarnación del público, si Mary Whitehouse es la medida y arquetipo de lo normal y deseable en nuestras pantallas, escenarios y libros, resulta claro y meridiano que la obligación de todo artista es follarle la boca y cagarle en el pecho a esa puta vieja loca. Hablo, por supuesto, metafóricamente, querida censura de YouTube. Y dejarla abandonada en una cuneta, también estoy hablando metafóricamente, como los 14 apóstoles de Oteiza. Tan intolerable es la tiranía del artista como la del público. No cabe duda de que entre las hordas furiosas que piden un arte a su depauperada medida, hallaremos el agradecimiento de las personas sensatas, quizá la mitad aproximada de la población, como la mitad aproximada de la población que se opuso a la promoción de la medicina alternativa, que como bien dice Ricky Gervais, si funcionara sería simplemente medicina, en la Confederación Helvética. Gentes que esperan en silencio que alguien ponga en su sitio a todas esas mujeres que, como la esposa del reverendo de los Simpsons, pregunta «¿Pero es que nadie va a pensar en los niños?» y suelen hallar la respuesta y la colaboración de quienes sí que piensan en follárselos. Los que estamos lejos del mundanal ruido, según Fray Luis de León, o de la turba enloquecida, según Thomas Gray, tenemos la obligación de no permitir que lo que representan estas palabras sepulten a los artistas que nos gustan. Me duele saber que Circodelia tuvo que renunciar a seguir grabando discos porque no hizo pasta suficiente, y encontrar estos más o menos disimulados lamentos, más o menos autoirónicos, más o menos no, de Fernando Ramallo, protagonista de al menos 2 películas memorables, Carreteras secundarias y El corazón del guerrero, que son además memorables por su trabajo. Nuestros artistas contemporáneos no pueden ser un gato metido en una bolsa que, sumergido en el caudaloso mainstream, poco a poco deja de moverse. Hay que comprar un disco o una entrada de vez en cuando.